L'encumamiento político del conde Gonzalo Peláez. 1126-1132. Dende l'entamu del reinau d'Alfonso VII, nel año 1126, y gracias, cimeramente, al relato de la crónica de este rey, pues siguiese con detalle, la actuación del conde Astur, prototipo de la levantada nobleza de la Dómina, y Abad y Braven. Gonzalo Peláez va a ser l'home cuyo talento político, y listura guerrero esmolecerá, largamente, al monarca astur-leonés. Mesmo al entamu del reinau, unos días después de coronarse Alfonso na iglesia de Santa María de León, amosó Gonzalo Peláez falta de conformidad pa col nuevo rey. Si non lo fesio a les clares, sí, tácitamente. Pero en estos principios del reinau, la actitud del conde Astur non llega que cosa excepcional, pues hay mucha hostilidad paes contra el rey por gran parte de los nobles. Va a ser mucha, la nobleza leoneso que va a mantenerse en tientes, a la guarda y chispa de acontecimientos. Un de esos acontecimientos y era la solución que iba a dar el rey a la revuelca entamada por los alcaides de las Torres de León, quienes se oponían, tafechu y abiertamente al rey dende la soshuva al trono. Los alcaides negáronse a rendirles Torres, más que el monarca prometiera recibirlos pacíficamente y entregabenles fortaleces. Solo cuando vieron que el rey expugnaba les Torres por la fuerza, perdonando a los alcaides allevantaos, quienes quedaron libres, los entarambanos y jefes del territorio leones decidieron someterse al rey. Y entre ellos, atopábase Gonzalo Peláez, camás de señor de tierras leoneses, al sur de la Cordal d'Astur y Esliera, acordíes con la crónica de Alfonso VII, Dux, in partibus Asturiarum. Por lo tanto, l'acatamiento que fició Gonzalo Peláez al nuevo rey tuvo condicionado por el curso que llevaron los sucesos. Pero, el nombramiento que recibió el conde asturiano del rey Alfonso, como cónsul, et omnis militia ed electus, y otras gracias reales concedidas posteriormente, como el ser elesiu delegau real para la negociación del estregues d'Almazán, o el cargo de alférez real, de xiuro que fueron abondo como pasel en estos primeros tiempos del reinau, calteniendo, asina, pones relaciones col monarca. En este periodo del año 1126 al 32, Gonzalo Peláez aparece, confirmando diplomas, tanto reales como particulares, cabo otros importantes magnates leoneses y castellanos. Unas veces en sin título, y otras, en que se dice, o se fai noticia, de la sotenencia o posesión del territorio Astur, aullera, en sin duda dala, la máxima autoridad. La pacificación interior del reino astur-leonés con la sumisión, más o menos sincero, de toda la nobleza, permitió al monarca enfotarse en raya col reino de Aragón, varias plazas del reino astur-leonés y eran fieles al rey aragonés, como la de Burgos. En 1127, Alfonso VII la toma, desendolcando la reaición del aragonés, que se presentará con los de So, nel valle de Támara, en xiunetu de ese año. Neste lugar, acordaráse una paz que non finará coles engarradielles fronterices entre ambos reinos. Este de la guerra, llega el momento afallaizo pa que todos los que recibieren primero honores del rey, manifestasen la lealtad pa con él, pues tenían la obligación de acudir al so llamau pa combatir. El autor de la crónica de Fonsi Imperatoris, hostil al rey aragonés conocido como, el batallador, cuando quiere reflexiar la debilidad Alfonso VII. Generaliza les causes de les solevaciones nobiliares paes contra el monarca astur-leonés, y dice que, descuidaba la raya musulmano por causa de les engarradielles que tenía col rey aragonés, y porque nun isofitaben de los nobles del reino, como el conde castellano, Pedro de Lara y el so hermano, el conde Rodrigo González, tampoco tenía el sofito del conde Astur, Gonzalo Peláez. Además, sigue diciendo el cronista, Pedro Díaz estaba rebarbú en Valle, y el conde Ximeno Índiguez, en Collanza. Toda esta gente, dice el cronista, entaramingaba traballos, y magullo, y amado estaban col rey aragonés pa combatir a Alfonso VII. Esto que dice el cronista, dende lueu, llega que desasiorao. Mamaimos costa la rebeldía y colaboración, col rey aragonés, de los condes castellanos, Pedro de Lara y el so hermano, Rodrigo González quienes, junto con Ximeno Índiguez, tenían acatado a Alfonso VII, pero de magullo y engañifa, pues estaban más pol rey aragonés, a quien seguían da fecho, acordíes col cronista. En cuantes a Gonzalo Peláez, Dux Asturianorum, sabemos que tuvo de ir en auxilio del monarca cuando lo llamó a la guerra es contra el aragonés pues, si non, este non lo tendría nomado el so delegau pa ente el rey aragonés, col mandato de negociar les tregues d'Almazán, en 1128.
Nesta misión dirá a Compangau Pol, ya citau, conde asturleonés Suero Bermúdez, considerau Pol cronista como varón activo en el Consello, ya inquisidor de la verdad. La comparación del comportamiento de estos dos condes, a lo largo del reinado de Alfonso VII, ufre indudable contrastes. Desciende el conde Suero, d'un destacau linaje, ya presente en la corte de Alfonso VI, y se distinguirá, siempre, por su constante fidelidad a la monarquía leoneso. Nos primeros días del reinado de Alfonso VII, y frente al movimiento de oposición de muchos de los nobles, entre ellos Gonzalo Peláez, se distinguirá por acatamiento inmediato, y el fiel sofito al rey, al que aigarán a expurga de las Torres de León, destacando como uno de los sus más leales vasallos. Pero, con este antecedente, no extraña gota la presencia del conde Suero en el delicado osietivo de negociar las paces de Almazán. Más, el fechu de que tea presente, también, el conde Gonzalo Peláez, diz mucho de que estillera, a más, tome de entera confianza del rey, y la más grande personalidad de Asturias, un de los más notables de todo el reino asturleones. Pero no acabará aquí la relación entre ambos magnates que, como veremos más adelante, llegarán al enfrentamiento armado entre ellos, siendo el conde Suero quien, en nombre del rey, intentará someter el levantamiento de Gonzalo Peláez. El talento político y la habilidad diplomático, que después, empleará en porgüello propio, no hieren las únicas dotes y cualidades de Gonzalo Peláez, quien debía destacar, cimeramente, por su xiniu militar. De xiguro que esto último, fue lo que lo llevó a ser nombrado alférez real, cargo que ejerció, por lo menos, entre xioneto del año 1131 a marzo del 32.